Gloria al Señor Jesús. Bien, mientras muchos se acercan a la página para participar de este servicio, muy buenos días, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amados hermanos, amigos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy es un día muy significativo, un día muy especial, ya que hoy, gracias al favor y la misericordia del Señor, se le ha dado apertura o la reapertura a los cultos en el templo. Así que hoy es un día que queda grabado, marcado para la historia de la iglesia Centro de Avivamiento Peñadoret, en la que Dios nos ha permitido estar al frente de ella. Entonces, a los hermanos, amigos que se conectan a la página, bienvenidos sean, gloria a Dios. Ahorita, bueno, me encuentro en mi casa, en mi habitación, y tomando este espacio para compartir con cada uno de ustedes, ya que el día de hoy se iniciaron los cultos en el templo. Hoy desde temprano mi familia y todos los hermanos están congregados en el templo, pero vamos a compartir la palabra del Señor. Este día es un día muy significativo. Entonces, usted que está ahí, quiero saludar a mis cuñados allá en Bogotá, a Maribel, a Hernán, a sus hijos, y también un saludo cordial a la hermana Elizabeth, hermana Marina también, y los que se conectan a esta hora con la página. Mil bendiciones para todos. Vamos a estar buscando la palabra del Señor en Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Y versículo 21. Vamos a leerlo desde el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando en esta hora. Vamos a estar tratando un tema hasta donde Dios nos permita. El tema, la Biblia, la palabra de Dios. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te honramos, te exaltamos. Te damos, Señor, a ti la alabanza y la adoración, la gloria, Padre, porque tú eres bueno, porque tú te la mereces. Señor, te ruego que tú fluyas en esta mañana, Dios mío, a través de tu palabra, tocando a mis hermanos, amigos y a todos, Señor, los que tú les permitas, Señor amado, hoy u otro día, Señor, ver esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús, que sea de edificación para sus vidas. Muchas gracias, Rey eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, estuvimos leyendo desde el versículo 19. Entonces, en la Biblia, o la palabra de Dios, se entiende que es inspirada por medio del Espíritu Santo. La Biblia es inspirada. Cuando se habla de inspiración, se está hablando de un soplo, del soplo de Dios. A manera de introducción, como cuando estábamos nosotros en el colegio, a la hora de una previa, una evaluación, algún examen, hay algo que se escuchaba siempre de decir, fulanito le está soplando
al otro. El compañero le sopló la respuesta o la pregunta y cosas así. Entonces, cuando se habla de soplo, se está hablando de algo que se dice, que se habla al oído, a la mente, al espíritu de la persona. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, por medio de la cual Él se comunica con su pueblo. En este texto, nosotros vemos como dice el apóstol Pedro. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Una de las cosas donde hoy se debe tener mucho cuidado es que la gente hoy tiene un deseo porque se le hable de parte de Dios, pero esperando como ¿qué me va a decir Dios a través de este hombre? ¿Qué me va a decir Dios a través de esta mujer? Usando el don profético, el ministerio profético, y son muy buenos. Y Dios estableció ministerios, y Dios también a través de su Espíritu Santo, según Corintios, dice que Dios repartió dones, y hay diferentes grupos de dones. Están los dones de poder, están los dones de revelación y están los dones de inspiración o dones vocales. Y dentro de esos dones vocales está lo que es el don de profecía. El don de profecía, que tiene que ver con la capacidad que Dios le da al creyente, al cristiano, al discípulo, de dar una palabra, gloria a Dios, para alentar, ya que la profecía cumple un propósito, un triple propósito, y es que consuela, exhorta, gloria a Dios, y edifica. Eso sería el triple propósito de la profecía. Ahora, pero hay algo que es más seguro que una profecía, y es mucho más seguro de que Dios me habló a través de fulanito de tal, y es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Antes que cualquier mensaje que nosotros podamos recibir de algún hombre de Dios, la Biblia es infalible. Infalible quiere decir que no tiene errores, que no tiene tacha. Ahora, cuando hablamos de infalible, la palabra de Dios, ya no nos estamos refiriendo exactamente a esta que yo poseo, porque recordemos que la Biblia, la primera Biblia es hebrea. Luego de la Biblia hebrea fue traducida por un grupo de los masoretas al griego. Y luego de ahí se conoce también como la Septuaginta. Y de esa traducción, entonces se tradujo al inglés, al latín y a lo que es el español. Entonces, tenemos una Biblia hoy de traducción en traducción. Y en esa traducción, aunque los hombres y las mujeres que trabajaron para que nosotros hoy tengamos esta Biblia se esforzaron mucho, se pierde en cierta forma el sentido de lo que Dios quiso decir a los antiguos, a los patriarcas, a los primeros discípulos que Él llamó. Ya que hay algunas palabras que fueron dadas para el Medio Oriente, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que para nuestro contexto no se interpretan ni significan lo mismo. A manera de ejemplo, hoy Colombia y en muchos países de Sudamérica, y no sé en qué parte del mundo también estén los hermanos venezolanos, nuestra República de Colombia vecina, y ellos allá manejan un léxico muy diferente, o algunas palabras o algún vocabulario muy diferente al que acá nosotros manejamos o tenemos.
De manera que algunas palabras que ellos usan en su idioma o en su lenguaje, aquí para nosotros esas palabras son vulgaridad, malas palabras, ofensivas, pero que otras palabras que nosotros hablemos, que para nosotros son normal y no tienen nada que ver con vulgaridad, para ellos les es un poco molesta, y para ellos entonces la interpretan de otra manera. Entonces, más o menos como en esa pequeña introducción, debemos nosotros mirar lo que es las Sagradas Escrituras. Por decir algo, cuando a usted lo reciben en una casa acá en el occidente, nosotros estamos acá en el occidente, somos occidentales. Cuando usted lo reciben en una casa y usted se queda ahí, le dan una habitación para que duerma y todas esas cosas, algo que sucede es que a usted le tratan de dar un espacio para que usted descanse, para que usted pueda hacer algunas cosas y no se sienta como que lo están vigilando. Y usted dice, me siento cómodo, tranquilo. Le dicen, aquí está el foco aquí está el bombillo, puede encender aquí, puede abrir la nevera, aquí está el baño, cosas como esta. Mientras que en el Medio Oriente sucede algo, y es que a la persona no se le puede dejar ni un segundo solo, para nada. De manera de que si es necesario que él duerma acompañado en la habitación, sería mucho mejor. Y da a entender en el Medio Oriente, es decir, para el pueblo judío, que esa persona es honorable, es distinguida, es bien llegada a esa casa. Entonces, teniendo más o menos este marco, este cuadro en nuestra cabeza, nosotros podemos mirar cómo las Sagradas Escrituras pueden darnos a nosotros una enseñanza, pero cuando se saca del contexto, gloria a Dios, tratando de traerla a la cultura occidental, entonces perdemos el mensaje que Dios quiso transmitir a los antiguos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que la Biblia, que es la palabra de Dios y que es inspirada por Dios, dice aquí, gloria a Dios, que hacemos bien en estar atentos. En estar atento, gloria a Dios, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto. Lo primero que Dios quiere que entendamos es esto, que ninguna profecía de la Escritura, escucha eso, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y hoy mucha gente puede interpretar las Escrituras a manera de su concepto, pero tienden a entrar en un desatino y a errar en las Escrituras. Para que usted me entienda un poco, hay otro pasaje de las Escrituras que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. No sé exactamente cuál versículo, no sé si el versículo 9, el versículo 10, pero dice, Juan 10 dice en las Escrituras, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La interpretación que muchos de nosotros le hemos dado a ese texto de las Escrituras es que al ladrón que se refiere allí en ese pasaje se está refiriendo a Satanás. Esa es la interpretación que nosotros le damos. Pero al usted leer el texto y el contexto se va a dar cuenta que no se refiere a eso. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo primero es que al usted leer el capítulo 9, gloria a Dios, el capítulo 9, versículo 13, versículo 35, en adelante, usted se va a dar cuenta que en los primeros versículos hay un hombre que estaba ciego de nacimiento. El Señor le ministra sanidad.
Él recibe la vista y luego de esa impartición de sanidad a la vida de este ciego, gloria a Dios, llegan los fariseos a manera de presionar, de interrogar al ciego sanado. Y empiezan a preguntarle que quién lo había hecho. Y que lo había hecho en día de Shabbat, en día de reposo. Y allí empezaron los fariseos a formar una trifulca, a buscar la manera de apresar al Señor Jesús. Y a tal punto de que, gloria a Dios, llaman al hombre, interrogan a los papás del Señor, y ellos por temor le dicen que ya él tiene edad, pregúntenle a él, gloria a Dios. Y más adelante, las Escrituras dicen que en el versículo 35, oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿A quién expulsaron? Expulsaron al ciego, porque había recibido tal milagro en día de Shabbat. Pero ¿quiénes están haciendo esto? Los fariseos, los principales, los que tenían el mandamiento de enseñar, de compartir, de impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras al pueblo. Pero ahora ellos que están haciendo aquí, están haciendo lo que dice el ladrón. Viene que a matar, a hurtar y a robar. Este había sido sanado. Pero como ahí no, en el pasaje no se está hablando, como le hemos dado la interpretación, de que el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir, nosotros lo interpretamos como que se refiere a Satanás. Pero no se refiere a Satanás, sino a los fariseos, que buscaban que la manera de dispersar las ovejas del Señor, de dispersarlas, de desviar su oído y de desviar su atención. Entonces, de manera que hoy pueden haber muchos ladrones. Si usted es discípulo del Señor y llega una persona como con la intención de desviarlo del verdadero propósito de Dios, entonces ese es ladrón y salteador, porque no está buscando que usted se alimente del buen pasto, sino que quiere que matarlo y destruirlo. Bien, entonces la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es algo privado, no es de lo que yo entienda como tal, sino es de lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia es como un rompecabezas. Él se arma. Y tú tienes que buscar pieza por pieza hasta que va armando el rompecabezas, va armando la interpretación correcta. Luego dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a mirar otro pasaje de las Escrituras que está en Juan 5:39. Juan 5:39. Dios bendiga a la hermana Cándida. Gloria a Dios. Hermana Yarit dice, Dios te bendiga, amado pastor. Me gozo al verle excelentemente bendecido. Amén. Feder Javier Carbono, Dios te bendiga. Elizabeth Cuello, mil bendiciones. Les cuento que aún sigo hospitalizado. Estoy aquí hospitalizado, tengo hospitalización en casa. He estado un poco mal de salud. Y como les decía al comienzo, hoy se está haciendo ya el culto en la iglesia, gracias al favor de Dios. Pero hay otra iglesia virtual que se congrega y no podemos nosotros dejarlas en el aire. Estos hermanos, estas hermanas en el aire. Pero aquí estamos. Y bueno, gracias también a sus oraciones, a su respaldo. Me siento mejor de salud, bastante bien. Vamos a las Escrituras. Juan 5:39, un pasaje bastante conocido. Juan 5:39, Jesús también hablando con los fariseos. Gloria a Dios, porque había un paralítico que había sido sanado en día de reposo. Y ellos, en Juan 5:39 dice,
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, escudriñad las Escrituras. Estamos en victoria, amén. El Señor termina su obra, pastor, lo quiero mucho. Amén, Marta, igual también te quiero mucho. Y a todos los que han estado orando por mí, gracias a su afecto, gracias a su cariño, a su amor por este humilde servidor. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces el Señor Jesús le habla a estos fariseos, porque cuando Jesús sana al paralítico, cuando Jesús lo levanta de allí, ellos interrogan al que había sido sanado. Y él le dice, bueno, no lo conozco quién sea, no sabía cómo se llamaba. Luego Jesús le encontró ¿dónde? Le encontró en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Luego ya se entera que es Jesús y le dice a los fariseos, se llama Jesús el que me sanó. Y empieza a decirle, ¿ustedes acaso son discípulos de él? Él dice, no, un padre tenemos que se llama Abraham. Y el Señor Jesús luego le dice, si Abraham fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais a mí. Y de ahí empieza a decir y le dice, porque el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, de tal modo que ellos empiezan a decir, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y él le dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Alabado sea Dios. Y ellos están en ese complique a tal punto de no creer en Jesús, de acusar a Jesús. Y por eso los manda a ellos a escudriñar las Escrituras, dando a entender que las Escrituras, es decir, los profetas, los antiguos, los patriarcas, Moisés y todos los primeros 5 de la Biblia, hablaron de Jesús de Nazaret. Es decir, Jesús no era un aparecido que se hacía llamar como el Hijo de Dios. No, Jesús era el enviado de Dios y por eso manda allí escudriñar las Escrituras. Entonces, a manera de consejo, usted, querido hermano y hermana, usted necesita tomar su Biblia, sacar tiempo de calidad para no solamente leer, sino para escudriñar. Porque hoy han surgido y han salido, como dice la Sagrada Escritura, falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros enseñando doctrinas y mandamientos de hombre que el Señor no mandó. Dentro de esos mandamientos está que ya no hay necesidad de congregarse, que no es necesario ayunar, que no es necesario, gloria a Dios, que no es necesario estar haciendo ayunos, ofrendar, entre muchas cosas. Y es allí donde usted dice, pero yo lo estoy haciendo. Y entonces, ¿cómo voy a hacer? Y es allí donde entonces este versículo, si se interpreta correctamente, escudriñad las Escrituras. Vayamos a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Y ella nos va diciendo, punto por punto, lo que es y lo que no es. No nos podemos dejar engañar. Entonces, dice, y ellas son las, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice Vicente de la Cruz, bendiciones, pido oración por Verónica García Rodríguez, liberación y restauración. Vamos a tomar un espacio para orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento, Dios, la vida de Vicente en tu presencia, en tus manos. Mira, Dios, la oración que él está pidiendo, Dios mío, por Verónica García Rodríguez. En el nombre de Jesús, oro, Dios, para que la unción que actuó, Dios mío, Padre, libertando al loco de Gadara, al endemoniado de Gadara, Dios mío, y le ministró liberación y sanidad. Señor, sea esa unción que toque la vida, Dios mío, de Verónica. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, seas tú tocándole, seas tú ministrándole en el nombre de Jesús, reventando toda cadena, todo yugo
en el nombre de Jesús, y ella sea liberada, sea sanada en esta hora. Restáurale, Dios mío, sánale, Dios de la gloria, y libérale en el precioso nombre de Jesús. Dios bendiga a la hermana Marta Polo. Gloria a Dios. Bien. Vamos a mirar otro pasaje de las Escrituras, de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es decir, segunda de Timoteo, capítulo, gloria a Dios, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo, gloria a Dios, 14. Versículo 14. Bien. Aleluya. Dice así la Sagrada Escritura. Pero persiste tú. Vamos a leerlo del versículo 12. Dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Gloria a Dios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quiénes? Los malos hombres. ¿Quiénes son los malos hombres? Los que no guardan Torah. Es decir, los que no guardan los mandamientos, los estatutos. Los malos hombres. Entonces, dice: mas los malos hombres y los engañadores, gloria a Dios, los engañadores, alabado sea el Señor, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste a bien de quien has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entran preparado. Fijamos, nos damos cuenta cómo Pablo le aconseja a Timoteo y le habla de que los malos hombres están siendo como engañados y que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué engañan y por qué son engañados? Porque no tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El conocimiento de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice la Sagradas Escrituras aquí? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Escritura es inspirada por Dios y es útil, gloria a Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es inspirada por Dios, no es de hombre. La gente dice: yo no creo en la Biblia, esa Biblia fue escrita por hombre. Recuerde que fue escrita por hombre, fueron vasos, conductos que Dios usó para traer las Sagradas Escrituras. Pero esa inspiración que recibieron esos hombres, gloria a Dios, al plasmar en un pergamino, en alguna piedra, las Sagradas Escrituras, no fue la imaginación de ellos, no fue el pensamiento de ellos, fue lo que el Espíritu Santo sopló en ellos para que hoy nosotros tengamos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la Biblia es la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. Eso es la Biblia. El Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Aleluya. Salmo 119, 11. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Salmo 119, 11. Los que teméis, Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra
ti. Entonces la Biblia, que es la regla infalible de fe y conducta, nos guía con toda seguridad al cielo. Y eso, como dice aquí, en mi corazón he guardado tus tips, es decir, en mi corazón he guardado tus mandamientos, tu palabra, tus estatutos. Gloria a Dios. Y esos estatutos nos ayudan ¿a qué? A no pecar, a no errar, a no desviarnos del propósito del Señor. Alabado sea Dios. Hay otro pasaje que es el versículo 105. Versículo 105. Gloria a Dios. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios, aparte de que es la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo, también es que lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies. Aleluya. Y luego dice: y tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. Bien, esta enseñanza continúa. Les recuerdo que vamos a dejarlo por hoy acá. Me disculpan. Estoy hospitalizado en casa. Ahorita llega la médico. Estoy recibiendo una llamada. Entonces, mil bendiciones para ustedes. Espero que sigamos aquí con esta enseñanza, la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar y les agradezco por estar ahí conectados. A Marta, a la hermana Charí, allá en Fundación, y a todos los que están ahí conectados. Padre, en el nombre de Jesús les bendigo. A ellos, Dios, ruego que tú les impartas sanidad, que les llenes, Dios mío, en este día, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendícenos en este día, que este día sea de mucha edificación y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios. Permite que mis hermanos puedan tomar la Biblia, leerla, escudriñarla y aprender de ella, Dios mío, lo que tú, Señor, quieres transmitir a su espíritu para la edificación de su vida espiritual. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos. Y ya saben, queda pendiente este tema de la Biblia, la palabra de Dios. Mil bendiciones para todos.